Señor, tu palabra no podríamos entenderlo si tu Espíritu Santo no está en nosotros. Te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu que mora en nosotros nos ayude a entender tu palabra. Despierte en nosotros gozo, paz, júbilo. Que despierte en nosotros convicción de pecado, que ponga en nosotros arrepentimiento y que también nos lleve a ser restaurados. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Tenemos por título hoy: la palabra de Dios es nuestro descanso. Amén. Vamos a leer brevemente 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Vamos a nuestras Biblias, a 2 Timoteo. ¿Recuerdan quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo estas cartas, tanto 1 y 2 Timoteo. ¿Para qué? Para que él pueda permanecer firme como un discípulo y él pueda enseñar la palabra de Dios. Recuerden, Timoteo y Tito son cartas pastorales. Le escribe a Timoteo, que está quedando como prácticamente un pastor de la iglesia. Y al darle esta carta, obviamente está dando encargos específicos para ciertas cosas dentro de la iglesia. Pero finalmente Pablo termina la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, diciendo lo siguiente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? En estos tiempos, muchos llegamos a la fe, llegamos a una iglesia o llegamos de repente a ser parte de la comunidad cristiana a nivel mundial, pero tenemos malos entendidos acerca de qué es una vida de fe. ¿Qué realmente es una vida de fe? Ahora, ¿por qué el creyente sufre constantemente? ¿Por qué el creyente se desanima rápidamente? ¿Por qué el creyente, cuando viene una adversidad, no puede recuperarse? O cuando falla en su vida, se siente tan culpable que no puede volver a levantarse. Sucede esto. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo qué es una vida de fe. Y si vemos dentro de lo que es una vida de fe, vamos a entender que necesitamos esto, la palabra de Dios. Ayer estuvimos leyendo 1 Pedro capítulo 2 y nos dice claramente: anhelen la palabra de Dios como los niños cuando anhelan la leche de su madre. ¿Por qué? Porque cuando están bebitos, ¿qué es lo que más desean el bebé? Estar en los brazos de mamá, ser amamantados por mamá. Al bebé no le interesa si tú le compras unas zapatillas Nike. Al bebé no le interesa si tú le pones el mejor saco o un terno. Eso no le interesa al bebé. El bebé lo único que quiere es alimentarse, ser amamantado, tomar su leche. De tal manera nos dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, que nosotros debemos desear la palabra de Dios tal como los niños desean su leche, porque esto para nosotros, la palabra, es nuestra leche espiritual. Ahora, ¿por qué los bebés tienen que ser amamantados? Porque de esa manera van a crecer, de esa manera van a poder desarrollarse, y de esa manera ya no van a estar llorando por cualquier cosa, sino que van a madurar. Si nosotros nos da esa analogía, nos dice, ustedes también tienen que desear la palabra de Dios como si fuera su leche espiritual. ¿Es para qué? Para que podamos crecer y para que cuando venga alguna adversidad o venga alguna dificultad, no me termine desmoronando, sino más bien, esta es la soberanía de Dios. Estoy bajo la protección de Dios. Necesito corregirme. Estoy yendo en un camino incorrecto. Tengo que regresar nuevamente a los caminos del Señor. Eso lo vamos a entender por medio de la palabra del Señor. Pero
la realidad en estos tiempos es que muchos creyentes no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado solamente a ser alimentados los días domingos por la iglesia, que está bien, no me malinterpreten. Es bueno ser alimentados en la iglesia, por supuesto que sí. Pero nadie come una vez a la semana, ¿correcto? Todos comemos aquí todos los días. La mayoría de personas come todos los días. Nadie come una vez a la semana nada más. De tal manera, nosotros tenemos que ser alimentados por la palabra de Dios todos los días, todos los días. Eso hace que empiece a crecer. Si no tengo eso en mi vida, si no tengo este alimento espiritual, la palabra de Dios en mi vida, viene el enemigo y me empieza a engañar. ¿Correcto? Viene el enemigo y me empieza a engañar. ¿Y qué pone en mi cabeza? Pone doctrinas falsas en mi cabeza. ¿Qué es una doctrina falsa? Por ejemplo, ¿ya ves? Si eres un hijo de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? Si realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué estás atravesando este sufrimiento? ¿Por qué estás atravesando este dolor? Si realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué te falta? Mira cómo todos los no creyentes, todos los que no van a la iglesia, todos los que ni siquiera les importa leer la Biblia, mira cómo ellos están triunfando. Mira cómo ellos tienen tanto dinero y tú no tienes nada. Y esas palabras son doctrinas del diablo, porque no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Y entonces, cuando empezamos a ver a lo largo de la historia, una y otra vez, el Señor siempre ha trabajado de maneras maravillosas, pero no lo voy a lograr entender, salvo que no me tome un tiempo de leer mi palabra, de leer la Biblia. ¿Y cuántas veces le digo del púlpito? No solamente tomen lo que yo les estoy transmitiendo, que es bueno, pero ustedes mismos confirmen lo que estoy hablando aquí del mensaje de la palabra. Amén. Ustedes mismos tomen su libro, lean capítulo 4 de Hebreos, lean todo lo que dice el capítulo 4 y lean si va de acuerdo a lo que yo estoy predicando los días domingos. Y el Espíritu Santo les va a dar convicción de eso. Le dije esta semana, he estado meditando en Esdras y Nehemías. Tuvieron el permiso de Dios. Dios le dice, vayan, reconstruyan otra vez el templo. Vayan, yo estaré con ustedes. Vuelvan a levantar el templo. Pero miren, Dios en ese momento le dice, vayan, ya van a encontrar todo preparadito allí, los materiales, el oro, las piedras preciosas, todo lo van a encontrar preparadito, tranquilos, vayan nomás. Eso no dijo Dios. Tanto es así que cuando uno ve en Nehemías, había oposición. Había gente que quería incluso, ahí sale lo que le decía el día viernes, sale incluso extorsiones de parte de los enemigos. O sea, empiezan a extorsionar al mismo Nehemías. Y uno diría, pero ¿por qué si Dios mismo me está dando el permiso para levantar el templo? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay opresores, enemigos, delincuentes? Y tanto fue así que dice que en una mano tenían que estar levantando los muros, con una mano estaban construyendo los muros y en otra mano tenían que tener ¿qué? La espada. Ahora pónganlo en lo que hemos leído Hebreos 4:12. ¿Qué es la espada para nosotros? ¿Entienden? Si tenemos que vivir en esta tierra, sea en el trabajo, en la familia, habrá en el momento de repente alguna situación incómoda, una circunstancia adversa, pero para eso ¿qué tenemos que tener en la mano? La palabra de Dios, nuestra espada. ¿Me dejo entender? Si no, el enemigo viene y empieza a poner cada engaño en nuestra cabeza. Cada engaño. Nos va a hacer envidiar las cosas del mundo, nos va a hacer que miremos con envidia incluso a nuestros propios hermanos en la fe, nos va a hacer que empecemos a murmurar palabras que no deben salir de nuestras bocas. Todo esto porque se convierte en un cristiano, nos convertimos en cristianos de la cultura y no cristianos bíblicos. Voy a explicar esto. Cristianos de la cultura y no cristianos bíblicos. ¿Qué me refiero con esto? Hace poco vi el hijo de un cantante muy famoso en el ámbito cristiano. Si es un cantante, si yo les digo su nombre, van a saber quién es. Pero uno de sus hijos, que obviamente me da pena por esto, pero
decidió no defender tanto la posición cristiana, sino la posición cultural. Porque le hicieron una pregunta acerca de ¿qué piensas tú acerca de la comunidad LGTBI y acerca de todo esto? Y él dijo, no, yo no voy a ir en contra de ellos, yo no voy a criticarlos, no voy a... Tomó una posición neutral, por decirlo así, pero esa posición neutral es más una posición cultural que de la Biblia. Y obviamente nosotros lo respetamos, por supuesto, pero lo que la Biblia llama pecado, también nosotros lo llamamos pecado. ¿Correcto? A lo que la Biblia dice que está mal, nosotros también consideramos que está mal. Y a lo que la Biblia dice que está bien, consideramos que está bien. Con respeto, con cariño lo decimos. Pero ahí te das cuenta que en la juventud empieza a establecerse ese tipo de cristianos, donde son más cristianos de la cultura y no cristianos bíblicos. Y entonces por eso es que empieza a levantarse tantos engaños dentro de la misma iglesia. Les decía esto a los padres, les decía, por favor, hermanos, ayúdenme, ayudémonos los unos a los otros. Yo puedo tener un cierto tiempo con los remanentes durante la semana, pero finalmente ustedes también tienen que poner de su parte que ellos aprendan a respetar, aprendan a orar, aprendan a leer la Biblia, aprendan a estar atentos a la palabra de Dios. Pero si no es eso, créame que pareciera inocente, ¿no? Pareciera inocente que, bueno, no, tranquilo, no pasa nada. Pero después cuando viene el enemigo no está viendo, pobrecito, él es un niño, una niña. El enemigo no está viendo nada de eso. El enemigo solamente le interesa es destruir. El enemigo no está pensando, no, es un adolescente, no, es una niña. El enemigo no está viendo nada de eso. El enemigo le interesa destruir por completo a ese ser humano, sin importar su edad. Y quienes tienen que estar atentos ahí, ¿quiénes somos? Nosotros los padres. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No con nuestra cultura, no con lo que nos han enseñado. De repente hemos crecido en diferentes trasfondos familiares, pero por encima de eso, la palabra de Dios. Transmitirle el pacto de Dios, transmitirle amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Y ahí va a haber momentos así donde uno dice, pero, y te dicen, pero papá o mamá, tú no vas al culto. No importa, hijo, tú vas. Tú vas porque tienes que estar allí. Pero papá, si tú no te sientas, por supuesto, tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Pero así, no, a veces no seamos el ejemplo en todo, pero así no seamos. Hijo, tú vas a estar allí, tú vas a servir. Hasta el día que estés bajo mi responsabilidad, yo te voy a empujar a que hagas las cosas para Dios. Ya cuando tú estés bajo mi responsabilidad, ya verás tú, porque eso va a ser tú y Dios. Pero hasta que estés bajo mi responsabilidad, palabra. Amén. No saben, de repente, hermanos, no sabemos lo importante que es la palabra de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios se alejaba, ¿era por qué? Porque dejaban su palabra. Cada vez que el pueblo de Dios se alejaba y venían desastres, venía otro reino, los conquistaba, los mataba, llevaba sus... Y la Biblia dice algo muy interesante en Deuteronomio. Dice, vas a construir una casa y no vas a vivir en ella. Vas a tener tus viñedos y no vas a disfrutar de tus frutos. Vas a estar comprometido con una mujer y no te vas a poder acostar con ella. Es más, otro va a llevársela. Es fuerte así. Otro se va a llevar a tu mujer y se va a acostar con ella. Es fuerte así la vida. ¿Por qué? Porque te has alejado de la palabra. Y entonces ahí es donde me estoy refiriendo. No podemos ser cristianos de la cultura, culturales. Por supuesto, tenemos que salvar la cultura. Pero nuestra base, ¿qué es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Allí vamos a encontrar todo. Cuando Esdras restaura el culto, lo primero que hace, reúne a todos, Esdras y Nehemías, reúnen a todo el pueblo. ¿Y qué hacen? Dice que en un lugar alto habían construido con maderas ahí como un púlpito y abren, dice, la ley de Moisés. Y todo el día, ¿qué hacen? Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Arrepentimiento, lloro, llanto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían fallado delante de Dios. Ellos mismos se dieron cuenta. Estas destrucciones vienen al país. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Pero ¿cuál fue el punto central allí? Que regresen a la palabra de Dios. Es importante entender esto. La Biblia tiene 29
39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En total, 66. ¿Sí? Tengamos presente esto cada vez que estemos leyendo la Biblia. En realidad, si ustedes ven las leyes del mundo ahorita mismo, ¿de dónde vienen? La gran mayoría de leyes en el mundo vienen de la Biblia. Vienen de allí. El que, por ejemplo, ¿se han preguntado por qué a las iglesias no le cobran impuestos? O de repente, ¿por qué no hay impuestos a las iglesias o incluso a las organizaciones religiosas? Eso no viene de porque a algún presidente se le ocurrió esto. ¿Eso viene de dónde? De la palabra de Dios. Dios mismo ordenó eso a los reinos, que no hagan eso. Cuando ustedes ven las leyes de protección contra el esclavo, protección contra el inocente, todo eso ¿de dónde viene? No porque a algún rey se le ocurrió esto, viene de la palabra de Dios. Estados Unidos, una nación tan grande, fue fundada bajo las leyes de Deuteronomio, de Levíticos. Muchas leyes están puestas ahí. Es más, cuando firmaron la Declaración de Independencia, todos los gobernadores o los representantes de cada estado, casi todos, salvo uno o dos que eran católicos, eran protestantes, cristianos. Firmaban eso. Creemos en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo firmaban así. ¿Su fundamento dónde estaba? La palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. El día de hoy la gente o la cultura quiere decir que sí, esto es un libro antiguo, que hay cuentos, hay fábulas allí, que son cosas. Mentira, eso es la mentira del diablo. No hay mayor fundamento que la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué nos va a enseñar la palabra de Dios? Nos va a enseñar que Jesucristo, es el Rey de Reyes. Amén. La palabra de Dios nos va a enseñar que nosotros le pertenecemos a Él. Somos parte del reino de Dios. Jesús, el Cristo, no vino al azar. Él fue profetizado. Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, la cual significa Dios con nosotros. Vino en forma humilde. Él no tuvo necesidad de decir, si Él hubiera querido, se hubiera quedado en el trono celestial. Pero porque nos amó tanto, dice que se vistió de carne y habitó en medio de nosotros. El verbo es Dios, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Isaías 53, del 1 al 6, vino a sufrir por nuestros pecados. Por eso lo llama varón de dolores. Incluso que él iba a sufrir por nuestros pecados, estaba profetizado 700 años antes que venga Jesucristo. Y si ven lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3, todo esto que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús sufrió, que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó el tercer día, fueron según las Escrituras. Eso no fue al azar. Pablo lo confirma. 1 Corintios 15, el 1 al 3. ¿Y qué más nos dice la palabra? Algo que he enfatizado en el mensaje, en el primer mensaje, Maranata. Cristo viene otra vez. Amén. Cristo viene. Y le decía esto la semana pasada. Cuando hablamos de escatología, no tanto es el énfasis en qué fecha, qué significa, si es un ángel, si tiene 8 ojos, si 20 alas. Eso no es lo más importante. Lo más importante de la escatología, ¿saben qué es? Que estemos preparados para el regreso de Jesucristo. Eso es lo más importante. Preparados como iglesia para que cuando venga Jesús no nos encuentre distraídos. Amén. Para que cuando venga Jesús no nos encuentre hablando de otras cosas, enfatizando otras cosas, sino nos encuentre haciendo su voluntad. Jesús es el Rey, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Juan 1:12. ¿Cómo puedo ser parte del pueblo de Dios? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les decía,
Todos pueden tener una Biblia. Hay millones y millones de copias de la Biblia. Una cosa es tener la Biblia, otra cosa es creerlo. Cada palabra que estoy leyendo allí, ¿cuánto lo estoy creyendo? Esa es la diferencia. ¿Saben ustedes? Yo me sorprendí cuando me enteré de esto. ¿Saben ustedes que hay teólogos que se especializan en la historia de la Biblia, pero que son ateos? ¿Ah? Son personas que estudian la Biblia. Son personas que leen históricamente, arqueológicamente, todos los puntos más científicos que pueden encontrar, lo estudian y aún así no creen en Dios. Me sorprendí. Ahí me di cuenta, una cosa es tener la Biblia, otra cosa es creerla. Pues no, lo van a ver simplemente como un libro de historia. Y cuando vemos la Biblia como un mero libro de historia, esto no vamos a encontrar. Esto es un misterio. Amén. Lo vemos con los ojos del Evangelio, va a ser revelado ese misterio de parte de Dios. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué tenemos en nuestra vida? Tenemos nuestra identidad. Hace unas semanas atrás le dije, el Señor nos habló por medio de su palabra. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Cuidando mi identidad. Dile a tu hermano que está a tu lado, qué guapo, qué guapa que estás, hijo de Dios. Qué guapo, qué guapa que estás, hija de Dios. Amén. Hay que alegrarnos el día. Amén. Cuidemos nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Familia en Cristo Jesús. ¿Y qué más nos da la Biblia? Por medio de la Biblia entendemos que cada vez que viene el enemigo a querer molestar, cada vez que viene este enemigo a querer desanimar, Dios nos da autoridad para quebrantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Sí, claro que sí. Podemos venir a la iglesia, podemos orar. Yo puedo orar por ustedes, no hay problema, podemos orar juntos. Pero también quiero que aprendamos a que cuando estemos en casa y si algo me está doliendo, de repente hay un dolor en mi estómago, un dolor en la cabeza, un dolor en la pierna, pon tu mano sobre el lugar donde está doliendo y quebranta ese dolor en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Experiméntalo. Y van a ver, eso significa ser pueblo de Dios. Ustedes han visto las películas, incluso casos de la vida real, ¿no? Cuando hay un territorio y tiene sus fronteras, basta que cruces esa frontera, solamente un paso nada más de un lugar a otro, ya estás en otro reino. Ya lo que ese país puede hacer, leyes, ya no aplican para ti porque ya no estás en ese país. Les comenté el mes pasado sobre cuando fueron a capturar a Osama Bin Laden. Ya él estaba en cierto lugar y tenían que pasar sobre, si no me equivoco era Irak, que tenían que pasar a traerlo, pero tenían que pasar por Afganistán. Los soldados estaban yendo sabiendo que ya no iban a regresar. O sea, ellos tenían en la mente que ya ahí vamos a morir. Bien nos encontramos con él y lo matamos, o bien no nos sale para nada esta operación y ahí vamos a morir. Sabían eso, firmaban todo. Pero una vez que lo capturan y lo están trayendo de vuelta, tienen que pasar otra vez por Irak. Irak también tiene sus fuerzas aéreas, sus misiles, todo su ejército. ¿Y saben cuánto tiempo demoró desde cuando lo atrapan hasta llegar a Afganistán? 20 minutos. Pero dice que son esos 20 minutos donde parece corto, pero en cualquier momento te puede llegar un avión de guerra, te puede derribar un misil. 20 minutos. Hasta que por fin hacen ¿qué? Pasan la frontera. Una vez que pasan la frontera ya no pueden hacer nada. Ya. ¿Por qué? Porque están en otro reino. Hermanos, cuando me puse a ver eso dije, es cierto. Dice la palabra de Dios claramente, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Quiere decir que lo que las tinieblas, el enemigo quiere hacer con nosotros no aplica para nosotros porque nosotros ya no somos ciudadanos
del diablo. No somos ciudadanos de las tinieblas. Somos ciudadanos ¿de quién? De Cristo Jesús, del reino de los cielos. Identidad y autoridad. ¿Y qué hace entonces el pueblo de Dios? Tenemos que luchar la buena batalla. Estamos en este mundo todavía. Hay un enemigo allá afuera que quiere destruir a nuestra posteridad, a nuestros hijos, distrayéndole con cosas del mundo, con las redes sociales, conversaciones, cosas que les atraen a los ojos que en este momento ni siquiera les parece interesante este mensaje. Ese es el enemigo que quiere destruirlos. Ahí tenemos que, como padres, hacer ¿qué? Batalla espiritual. Batalla espiritual. La Biblia nos habla que esta batalla es contra las tinieblas, es contra el diablo, no es con sangre ni carne. Amén. No es que vamos a tomar armas físicas para pelear, eso no es. Es doblar rodillas en oración, poner en práctica la palabra. ¿Cómo vamos a tener triunfo? Sabiendo que la simiente de la mujer Cristo Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Amén. Aferrados a esa promesa, creyéndole a Dios. Los fracasos del ser humano han sido siempre constantes, pero dice 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Porque si no, constantemente viene sufrimiento. Hermanos, estaba viendo esta semana la vida de Billy Graham. Nunca me había puesto a ver un documental sobre él. He quedado maravillado con la vida de Billy Graham. Siempre escuché de él. Sé que fue un hombre de Dios, ya falleció. Fue un hombre de Dios maravilloso, pero cuando te pones a ver cada detalle de su vida, wow, es tremendo. ¿Sabían ustedes que él fue como un pastor para más de 5 presidentes de Estados Unidos? Eso no lo hace cualquiera. ¿Ya? El día que él fallece, en su funeral, estaba ahí George Bush, estaba ahí su papá, el presidente Bush, estaba Obama, estaba el presidente Carter, ¿ya? Estaba Bill Clinton, estaban los grandes mandatarios, incluso el presidente Donald Trump estaba allí también, en su primer mandato. Y cuando salen a hablar, hermano, estos presidentes no es que salen por compromiso ahí, bueno, sí, lo conocimos, no. Estos presidentes lloran. Yo he visto a los presidentes, sangre fría, te dicen que están yendo a atacar a una nación, a un país. No he visto a los presidentes llorar en vivo. Yo no he visto eso, bueno, al menos no sé, los presidentes de Estados Unidos, pero cuando ellos salen a hablar de Billy Graham, derraman lágrimas porque lo consideraban un amigo, lo consideraban su pastor. Digo, Señor, ¿cómo es que lo usaste tan grandemente a este varón? Ellos hacían campamentos, ¿sí? En aquellos entonces le decían las campañas, pero ponían como carpas grandes y se llenaban esas carpas. Y eso no era una hora, no era como ahorita que tenemos un par de horas, eso era todo el día, de la mañana hasta la noche, estaban ahí todo el día escuchando palabra de Dios, porque había esa sed, esa hambre espiritual. Y eso trajo un gran avivamiento en Estados Unidos en aquella época. Lo que pasa es que cuando el cristiano es muy alimentado de la palabra de Dios, pero deja de hacer batalla espiritual, el enemigo toma provecho de eso. Toma mucho provecho de eso. Entonces, ¿cómo hacemos batalla espiritual? Haciendo lo que el Señor nos ha dicho. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. La evangelización mundial. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ir a toda criatura. Eso fue su mensaje. No podemos dejar esto. La iglesia no podemos tener solamente la palabra y dejar de lado lo que dice la palabra. Amén. Salvemos almas. Rescatemos a aquellos que están sufriendo.
a cada oportunidad oportuna que podamos tener de predicar el evangelio a alguien, un amigo, una amistad, de repente a alguien que vemos por allí, prediquen el evangelio. Hablen de la salvación que hay en Cristo Jesús. Díganle, todavía está vigente la promesa de Cristo Jesús. Todavía puedes entrar en el día de reposo. Arrepiente de todo corazón. Regresa a su camino y verás que Él va a derramar tremenda gracia y misericordia sobre tu vida. Amén. La palabra de Dios es nuestro reposo. Verán que cuando entran en la palabra de Dios, van a poder empezar a disfrutar de una alegría que el mundo nunca le va a poder dar. No lo digo esto porque me lo han contado, lo he experimentado. Los momentos más difíciles de mi vida, entré dentro de la palabra y el Señor me restauraba. Los momentos donde sentía pánico o dolor o desesperación, ¿qué hice? Palabra de Dios. La palabra de Dios, como nosotros somos estos vasos de barros, Él es el alfarero, ¿no? Me empezaba a moldear y me explicaba el Señor con la palabra, esto es necesario. Te estoy moldeando para la obra que tengo preparado para ti. Amén. Por eso, remanentes, no se distraigan. Estén atentos allí. Y no piensen, remanentes, le digo esto a mis queridos remanentes, no piensen que es la cultura o mi edad, la adolescencia. No piensen así. ¿Saben por qué? Porque Samuel, a muy temprana edad, ya había escuchado la voz de Dios. Algo que ni siquiera los sacerdotes más antiguos lo podían hacer. Samuel ya lo estaba haciendo. Cuando Moisés estaba siendo el líder de todo Israel, ¿saben quién estaba al ladito del arca del pacto durmiendo? Afuera nada más, Josué estaba allí. Jovencito Josué. ¿Saben quién fue llamado por Dios para poder liberar al pueblo que estaba siendo amenazado por Amán? Esther, la reina. Jovencita. No dice que Esther tenía ya mayor de edad, ya era anciana, no. Jovencita. Por eso cuando los remanentes pónganse a pensar, no es la edad, no es que la cultura, no es adolescencia. Por encima de eso, pongan su corazón delante de Dios. Amén. Encuentren su reposo dentro de la palabra de Dios. Y Dios va a dar lo que Él ha prometido. Victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente hay que aferrarnos a su palabra. Si se van de este lugar, quizás no se acuerdan mucho de lo que he hablado hoy. Recuerden esto. Una cosa es tener la palabra, otra cosa es creer en la palabra. Si creo en la palabra, Dios me dará un verdadero reposo. Amén. Y no hablamos del reposo solamente cuando uno ya se va de este mundo y va a la presencia del Señor. No solamente de eso. Ahora podemos disfrutar de un verdadero reposo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos instruye, nos redarguye, nos alimenta y nos forma como personas, como pueblo perfecto para tu servicio, Señor. Estamos aquí. Úsanos, amado Dios. Danos entendimiento por medio del Espíritu Santo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos el día de hoy, que puedan ellos salir al campo mientras regresen a sus casas para que sigan predicando la palabra a cualquier lugar que los puedas guiar, Señor. Te pido por los remanentes el día de hoy, que no se distraigan por las cosas del mundo, Señor, que no sean llevados por los afanes del mundo, sino que se concentren en tu palabra. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.